Hola compis, mirad, Mía hoy os trae un pantalón súper bonito. Estamos celebrando durante todo este 2022 el año de Sarah Kay. Y bueno, pues en esta ocasión Liliana Muñeques, nuestra administradora, me pidió un modelo específico y es lo que estoy haciendo. Me estoy poniendo manos a la aguja y de momento os presento el pantalón. Os recuerdo que estoy haciendo una nueva Mía. Ya os la enseñaré, espero que le queráis tanto como estáis queriendo al nuevo Ethan, que es una monada. Bueno, pues mientras tanto, mientras la termino, estoy haciéndole la ropita. Y en esta ocasión el proyecto que os traigo hoy es este pantalón de campana, muy del estilo de esta muñequita de Sarah Kay, que es tan mona y tan bonita. Y al que le he puesto por la parte de atrás también unos remiendos. Poquita cosa, ya eso vosotras como más os guste, así lo decoráis y le hacéis todo lo que a vosotras os apetezca. Yo he disfrutado con este pantalón, que la verdad es que es una verdadera monada. Si quieres ver cómo lo he hecho, manos a la aguja, que vamos con el vídeo. Mirad, voy a utilizar el mismo tejido que había utilizado para el pantalón roto. Es un tejido de algodón súper finito, que sí que es verdad que simula el vaquero, pero que es súper delgado, ¿vale? Entonces vamos a tomar nuestro tejido y vamos a cortar nuestro patrón. Esto lo vamos a hacer 4 veces. Necesitamos hacerlo 2 veces, porque en esta ocasión lo vamos a hacer igual el delantero que la espalda, porque es un pantalón que ya lleva mucha forma. Entonces vamos a hacer primero una parte, después haremos otra parte y volveremos a repetirlo en los 4 lados, y así lo vamos a tener hecho en un momento. Tengo aquí un trozo que lo tengo cortado, marcado de otra vez que algo fui a hacer que al final no hice. Bueno, pues aquí marcamos. Voy a marcar y voy a recortar y enseguida vuelvo. Bueno, compis, pues ya tenemos cortados 2 de un lado y 2 de otro. ¿Veis? Se tienen que cortar así, como si fuese un espejo. Entonces vamos a tomar una parte y otra parte. Esto es la espalda y el delantero. Son iguales, por lo tanto en esta ocasión nos va a dar un poco igual qué parte ponemos de cada lado. Vamos a ver si yo así me aclaro mejor. Ahora ponemos derecho con derecho, buscamos que nos coincidan las líneas de costura, las líneas de marcado de costura, y ya a partir de aquí vamos a coser este lado. Y vamos a hacer solamente esta parte, porque le vamos a poner unas aplicaciones. La vamos a poner con friselina. Si no tenéis friselina, no os preocupéis, las podéis coser con un punto de festón, las podéis pegar con pegamento para tela o la podéis pegar con silicona fría, ¿vale? Mirad, primero vamos a coser desde la parte de abajo con la línea con el margen de costura incluido hasta la parte de arriba. Voy a la máquina y vuelvo. Bien, pues mirad, ya hemos cosido las 2 partes y además le he cortado todo el exceso de costura con la tijera zigzag. Si no tenéis, recortáis con tijera normal y hacéis unos piquetes, que así nos va a sentar mucho mejor. Estas son las 2 mitades del pantalón. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle unos remiendos, unos trocitos de tela. Bueno, pues vamos a colocar la friselina. Mirad, es una entretela muy finita que tiene pegamento por ambos lados y además trae también un papel encerado para que no se nos pegue la plancha y podamos jugar un poco mejor. Mirad, yo he cogido un trocito de tela que tenía por aquí por el taller. Esto lo vamos a hacer con los recortes que tengamos. Cuando utilicéis la friselina, recordad que siempre es mejor que recortéis la friselina más pequeña que el trocito de tejido que vayáis a utilizar. Así, de esta forma, nos quedará
dentro del tejido y no tendremos problema de que se nos mueva y nos fastidie la mesa de trabajo, ¿vale? Yo le voy a quitar aquí un trocito y lo voy a poner aquí. Y ahora voy a planchar la friselina. Una vez que ya está planchada, ya sí puedo jugar con ella con el dibujo que más me guste. Voy a recortarla este exceso de tejido y ahora ya sí que podré cortar la medida que más o menos a mí me apetezca para utilizarlo como estos remiendos. ¿Veis? Y ahora, por ejemplo, voy a cogerme esta parte de aquí, pero no a la del culete, sino la otra que es un poquito más baja, y voy a hacerle aquí un poquito más rectángulo, así. Le quito el papel protector. ¿Veis? A veces sale muy bien y a veces no sale tan bien. En esta ocasión ha salido perfecto. Ponemos la parte del pegamento hacia abajo y planchamos. Ya os digo, sin vapor, solamente con el calor. ¿Veis? Así es como nos puede ir quedando. Y así podemos jugar con la parte de delante y con la parte de atrás. Aquí, por ejemplo, le vamos a poner esta y le vamos a poner una más pequeñita. Retiramos el papel y la parte adhesiva irá aquí. ¿Veis? Es súper rápido de trabajar con ella. La verdad es que así como está me gusta, no le voy a poner más. Lo voy a dejar, después si se lo pruebo y veo que quedaría bien, le pongo más. Si no, de momento lo voy a dejar así, porque muchas veces menos es más. Esa al menos es mi opinión. Bueno, voy a recoger todo esto y continuamos con el pantalón. Bien, pues mirad, lo que he hecho ha sido volver a repasar por donde iban, porque con la plancha se va el bolígrafo borrable. Pues ya no nos queda nada. Vamos a poner el derecho con el derecho y vamos a unir los dos extremos. Vamos a dejar uno de los laterales un poquito abierto porque va a ser por donde vamos a dejarlo para que podamos quitar y poner este pantaloncillo cuando nos apetezca. Vamos a coger por aquí toda la línea de costura y vamos a dejarle pues más o menos como unos 3 dedos abierto. Así no tendremos problema de que podamos quitar y poner con facilidad. Bien, pues vamos a ir a la máquina de coser y vamos a pasar un pespunte por toda la parte exterior y la parte interior de las piernecillas y ya el pantalón estará hecho. Muy fácil, muy rápido y muy sencillo. Hoy hemos puesto friselina, hemos colocado unas aplicaciones con friselina y hemos aprendido una cosilla más. También a sacar el patrón de este pantalón. Voy a pasar a máquina desde aquí abajo hasta arriba con retroceso y desde aquí dando la vuelta hasta aquí con retroceso. Cortar el exceso de costura y solamente nos quedará la cinturilla. Bueno, pues ya tenemos preparado el pantaloncillo. Vamos a cogerle lo que es la cinturilla. Mirad, va a ser tan sencillo como hacerla así. Es que no le voy a poner ni cinturilla, le vamos a hacer una cinturilla falsa. Mirad, así lo vamos a colocar. Vamos a traernos la parte de la cadera hacia atrás, hacia su sitio. Y ahora, una vez que la tenemos ubicada así, vamos a doblar y doblar. Y así lo vamos a dejar porque es un pantalón muy del estilo de Sarah Kay. Esta pequeña que tanto me gusta. Y en ese tipo de ropas, la verdad es que no son ropas muy elaboradas, ni tampoco son ropas
muy bien rematadas, son más bien pues eso, un estilo country un poco pues deshilachado, y así tal cual lo voy a hacer. Mirad, la parte de aquí de la cadera la metemos, doblamos la cintura y volvemos a doblar, y aquí sujetamos y le vamos a dar un simple pespunte a máquina, nada más. Solamente eso, con eso vas a tener suficiente y va a quedar un pantalón súper bonito. La parte de abajo no le voy a coger bajo, lo voy a deshilachar. Le voy a quitar, igual que hicimos con el pantalón de Mía, aquel roto, ¿os acordáis? Pues igual voy a hacer con este. En el patrón original yo le voy a dejar este poquito más para que vosotros lo hagáis justo a esta medida, porque lo voy a hacer un poquito más largo de lo que lo había hecho en un principio. Lo que haré será con una aguja ayudarme de ella y voy a sacar hilos. Tampoco creáis que muchos, unos cuantos hilos, no sé, lo que a vosotros más os guste, pero tampoco voy a llegar aquí ni mucho menos, como medio centímetro más o menos es lo que le voy a hacer. Como además va haciendo esta forma tan chula, pues no quiero que el hilo me quite esta forma tan original que tiene. Ya os digo, solamente va a ser pues eso, pequeños detalles nada más. Y esto ya a gusto de cada una. Voy a dejarle algunos hilos así, y en vez de sacarlos lo que voy a hacer va a ser cortarlos a diferente medida. Mira, por ejemplo, estos a esta medida y estos un poquito más largos, ¿veis? Que queden así, que queden una especie de flecos. Después, si me parece que es mucho, pues le quito un poquito, pero esto es lo que yo quiero hacer. Bueno, pues yo voy a sacarle los hilillos de abajo, voy a coser esta parte a máquina. Ya os he comentado varias veces que es importante que verifiquéis que las costuras nos cuadran antes de pasarlo a máquina. Una vez que pase a máquina y haya sacado esto, presentar el trabajo final. Bueno, compis, pues mirad, así ha quedado este pantalón. A mí me encanta. Es una monada. Me gusta muchísimo cómo ha quedado, ¿veis? Aquí por detrás solamente le he puesto un automático de plástico transparente y nada más. Y de esta forma le he sacado los hilillos y así ha quedado este pantalón. Se lo vamos a probar a Mía para que veáis cómo le queda. Aunque os recuerdo que estoy haciendo mis nuevos Mía e Ethan. Ethan, el nuevo, os ha gustado un montón y la verdad es que estoy súper contenta con el cariño con que lo habéis recibido. Voy a utilizar esta pequeña para probarle este pantalón, pero ya os digo que no va a ser la definitiva. ¿Veis? Pues así, de esta forma tan coqueta, ella luce este pantalón. La nueva muñequita va a tener deditos humanos y ya sabéis que voy haciendo diferentes novedades y que estas muñequitas son muy especiales. Bueno, pues este ha sido el proyecto de hoy. Espero que os guste, espero que lo hagáis y sobre todo pues gracias por estar aquí, gracias por vuestro apoyo, por vuestras suscripciones, por vuestros comentarios que me encanta leer, por vuestros deditos arriba, por compartir mis vídeos y sobre todo por estar detrás de la pantalla. Nos vemos en el siguiente tutorial si te apetece. Un beso, amiga. Chao.